Michael nació, como suelen decir en estos casos, con una cuchara de plata en la boca. Su padre, Van Backer, era uno de los empresarios más influyentes de la región. Había hecho su fortuna hacía 20 años y la había fortalecido con cada año que pasaba. Tenía 2 hijos, un hijo llamado Michael y una hija llamada Donna. Donna era 5 años mayor que Michael. Los niños perdieron a su madre a una edad muy temprana. Ella murió de cáncer cuando Donna tenía 7 años y Michael apenas 2. Michael apenas recordaba a su madre. Solo tenía recuerdos vagos de alguien hermosa leyéndole cuentos antes de dormir. No podía recordar su rostro ni su voz, por más que lo intentara. Su padre era un hombre de principios y reglas estrictas. Ante sus hijos, siempre se comportaba de manera impecable, sirviendo como un ejemplo viviente en todos los aspectos. Por supuesto, amaba profundamente a su hijo y a su hija, y ellos lo sabían y sentían su amor. Sin embargo, nunca vieron en él las debilidades y emociones ordinarias que mostraban otras personas. Solo una vez en su vida, Michael vio una grieta en la armadura de su padre, revelando a un hombre con sentimientos y preocupaciones. Estaba sentado en su oficina, sosteniendo una fotografía y murmurando, como si conversara con alguien. 8 años tenía Michael cuando, sorprendido por aquella escena inusual, se quedó congelado en la puerta y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su padre volvía a ser el hombre serio, contenido y justo de siempre. Tras graduarse en la mejor universidad del país, Donna se convirtió en una excelente abogada, mientras que Michael obtuvo un título en economía. A los 30 años, Michael era un especialista destacado en su campo, la mano derecha de su padre en la gestión de un vasto holding y el heredero reconocido del negocio familiar. A Michael no le gustaba aparecer en la oficina central de la empresa. Le molestaban las miradas aduladoras, las sonrisas forzadas y los intentos de formar amistades especiales. Sin embargo, un día tuvo que visitar a su padre. Mientras caminaba por el largo pasillo, saludando caras conocidas y estrechando manos, echó un vistazo indiferente a su alrededor. De repente, algo nuevo y extraño llamó su atención. Se detuvo en seco y dio unos pasos hacia atrás. Allí estaba. La puerta de una de las oficinas estaba abierta. En el alféizar de una ventana entreabierta, de pie, se encontraba una mujer, esbelta y menuda. El día era muy soleado y los rayos de luz envolvían su figura en un resplandor dorado. Alrededor de su cabeza se formaba un halo. Temeroso por su cordura, Michael sacudió la cabeza y miró de nuevo. Después de unos segundos, comprendió que era su cabello rojizo, iluminado por el sol, lo que creaba ese efecto inusual. La mujer limpiaba la ventana sin miedo, en el cuarto piso del edificio de oficinas. Michael, que desde niño tenía miedo a las alturas, sintió un escalofrío. Esperó hasta que la mujer saltó ágilmente del alféizar antes de entrar a la oficina y aclararse la garganta. Ella se giró bruscamente y lo miró directamente a los ojos. Era una joven, quizá de 25 años o un poco menos. Tenía un rostro redondo con una nariz respingona y una pequeña boca con las comisuras ligeramente alzadas en una sonrisa sutil. Unas pecas claras estaban esparcidas sobre su nariz, como si unas motas doradas hubieran caído sobre su piel. Sus grandes ojos eran de un color avellana oscuro. Su cabello no era solo rojizo, sino de un noble tono bronce oscuro, ligeramente rizado, con pequeños mechones juguetones que escapaban de 2 trenzas cortas a los lados de su cabeza. Era de estatura promedio, llegando hasta el hombro de Michael, con una complexión delgada y delicada, pero emanaba fuerza y energía. Sus manos pequeñas pero firmes sostenían el limpiavidrios con seguridad y era evidente que no necesitaba ayuda. Michael sonrió al mirarla, simplemente disfrutando de la escena. El silencio se prolongó y supo que debía decir algo. No deberías hacer eso, soltó de repente. Es peligroso, podrías caer por la ventana. Déjame ayudarte. Sintiendo que había dicho algo absurdo, Michael se giró y salió apresurado de la oficina.
El resto del día, Mako no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica con el limpiavidrios. Seguía recordando su rostro encantador en cada detalle, incluso la pequeña y fina cicatriz, apenas perceptible, en su barbilla. Esa noche jugó al tenis hasta quedar exhausto y luego revisó un contrato con detenimiento, con la esperanza de presentárselo a su padre al día siguiente. Finalmente, agotado, se duchó y se fue a la cama. Sin embargo, lo último que vio antes de quedarse dormido fue el pequeño rostro risueño con trenzas rojas a ambos lados. Los días siguientes estuvieron llenos de tareas, problemas, preocupaciones y viajes que arrastraron a Michael en su torbellino. El fin de semana, su familia celebró el aniversario de su padre y, naturalmente, Michael, junto con su hermana, fue una parte esencial de todos los eventos oficiales y no oficiales. Pero no importaba lo que hiciera o dónde estuviera, la imagen de la chica de la ventana de la oficina seguía apareciendo en su mente como una chispa dorada. La semana siguiente, para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, Mako se encontró en la oficina principal de la empresa. Recorrió todas las salas, echó un vistazo al salón de conferencias e incluso a la cafetería, dándose cuenta de que estaba buscando a la limpiadora pelirroja. Pero no pudo encontrarla en ningún lado, y eso lo entristeció. «Escucha, Fred», dijo Michael a uno de los gerentes de la oficina. «Necesito averiguar algo sobre alguien. Una limpiadora que trabaja aquí, en nuestra oficina. Quiero saber quién es. Pelirroja, con trenzas». Quiso añadir que era linda, para que Fred entendiera inmediatamente de quién hablaba, pero se contuvo. Fred parecía claramente confundido y no sabía cómo explicar el interés de Mako por una limpiadora, pero sabiamente decidió que no era asunto suyo. «Sí, hay alguien así», dijo. «Suele venir por las tardes. Creo que se llama Joan o Jenny, no estoy seguro, pero si lo necesitas, dame 5 minutos y averiguo todo». Al ver la curiosidad de Fred, que no podía ocultar por más que lo intentara, Mako de repente pensó, «¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy metiendo donde no debo? Nada puede conectarme con esta chica. Debo parar y recomponerme». Reprimiendo sus sentimientos, miró fríamente a Fred, con cortesía pero con autoridad, como solo su familia sabía hacerlo. «No, gracias. Disculpa la molestia, no necesito nada». Pasó un mes. Ese día, en la oficina se llevaba a cabo un evento importante, una reunión del Consejo de Administración. Gerentes de diversas sucursales y departamentos se habían reunido para informar sobre su trabajo y recibir nuevas directrices estratégicas de la directiva de la empresa. Todos estaban animados, emocionados y, como era habitual en estos eventos, un poco nerviosos. Este estado a menudo se disfrazaba con una falsa alegría y entusiasmo. Uno de estos entusiastas saludó a Michael en la entrada de la oficina. Era el jefe de una de las sucursales de la empresa en otra ciudad. Michael no tenía ningún respeto por este hombre desagradable, obeso y algo necio, un adulador al que su padre mantenía en el cargo solo por sus amplias conexiones en la ciudad donde estaba ubicada la sucursal. Michael estrechó su mano sudorosa, sintiendo como si su propia mano se hundiera en masa de pan. Apenas resistió el impulso de limpiarse inmediatamente con un pañuelo. Jadeando pesadamente, Shepard se inclinó con confianza para que todos pudieran ver y apreciar su cercanía con el hijo del jefe. «Bueno, Mako, recibiremos nuestras órdenes de los jefes y luego nos vamos al restaurante, ¿verdad?». Soltó una carcajada, todo su cuerpo temblando, y le guiñó un ojo a Mako. «Algunas personas realmente necesitan dejar de comer fuera tan a menudo», pensó Mako, pero no dijo nada en voz alta. Simplemente se encogió de hombros y se alejó de Shepard, especialmente porque Mary, la gerente de la oficina, se acercaba apresurada con una enorme pila de documentos. «Señor Becker, aquí tiene. Necesita revisar estos con urgencia», dijo. Michael se giró, y lo que ocurrió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta.
La enorme figura de Shepard de repente se tambaleó, agitó los brazos, giró sobre sí mismo y luego se desplomó de bruces contra el suelo con un estruendo. El bullicio de la oficina, lleno de conversaciones, risas, saludos y llamadas telefónicas, se silenció al instante. Tras unos segundos, todos corrieron hacia el hombre caído y se agruparon a su alrededor, pero nadie se atrevía a tocarlo. «Deberíamos llamar a una ambulancia», dijo alguien. «Sí, por supuesto», de inmediato, con urgencia, coincidieron varias voces. La gente comenzó a gritar unos sobre otros, a rebuscar en sus teléfonos y a hacer preguntas. «Por favor, déjenme pasar». «Permítanme», se oyó de repente una voz desde detrás de la multitud reunida en torno a Shepard. Con evidente dificultad, una chica de trenzas pelirrojas se abrió paso entre los desconcertados guardias de seguridad y corrió hacia el hombre tendido en el suelo. Arrodillándose, tomó rápidamente su muñeca y colocó los dedos de su otra mano en su cuello. Luego, tocando sus labios con la palma de la mano, miró a la multitud con sus grandes ojos. «No respira y no tiene pulso. Ayúdenme a girarlo sobre su espalda», dijo con esfuerzo, mientras intentaba mover al enorme hombre que parecía triplicar su tamaño. Nadie se movió, como si estuvieran paralizados. Solo se oían los sollozos asustados de algunas mujeres. Finalmente, Michael salió de su aturdimiento y corrió hacia la chica, arrodillándose dolorosamente a su lado. Con movimientos rápidos y precisos, ayudó a girar el increíblemente pesado cuerpo de Shepard para ponerlo de espaldas. La chica aflojó la corbata de Shepard, desabrochó su camisa y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Michael permaneció de rodillas en una posición incómoda, pero no prestó atención a la incomodidad. Hipnotizado, observó a la chica. Sus manos delgadas casi desaparecían entre los pliegues de grasa del pecho de Shepard. Vio la vena palpitar en su sien debido al esfuerzo, sus manos temblar y su respiración entrecortada mientras intentaba forzar aire en los pulmones del hombre. Estaba claramente agotada, pero luchaba desesperadamente por salvar su vida. De repente, los párpados de Shepard temblaron, su cuerpo se estremeció y tomó una bocanada de aire. La chica lo miró con alivio y cansancio. «Gracias a Dios», susurró, sintiendo su pulso. Satisfecha con los latidos constantes, asintió. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Michael, ansioso por ser útil. «¿Hay algo que pueda hacer para facilitarte esto?», insistió, maldiciéndose por no saber su nombre. La chica lo miró como si lo notara por primera vez. «Abre la ventana, necesita aire fresco», dijo, tomando una profunda bocanada de aire. Michael se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, casi rompiendo la manija al abrirla de golpe. Se giró y vio cómo la multitud alrededor de Shepard comenzaba a moverse y murmurar ahora que el peligro inmediato había pasado. Unos minutos después, un paramédico entró en la oficina. Tras examinar al hombre y escuchar el informe de la chica, pidió una camilla. Pronto, lo único que quedó del incidente fue un leve murmullo de emoción y conversaciones en voz baja. Todos parecían aliviados y orgullosos, como si cada uno hubiera realizado un acto heroico. Sin embargo, la verdadera heroína se sentó tranquilamente en el suelo, ignorando a todos, mientras inhalaba el aire fresco del otoño. Con evidente esfuerzo, se puso de pie y saltó ligeramente en su lugar para restablecer la circulación en sus piernas. «Tú, eres increíble. ¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó Michael. «Bueno, soy enfermera certificada», respondió ella con una sonrisa. «Sería extraño si no supiera primeros auxilios». «¿Enfermera? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí limpiando pisos?», terminó ella la frase por él. «¿Qué tiene de malo? El sueldo aquí es excelente y el horario es conveniente. Trabajo 3 turnos nocturnos a la semana en el hospital». «¿El hospital? ¿En qué hospital?», preguntó Michael, arqueando las cejas. «En el hospital donde trabajo como enfermera».
Trabajo aquí por las noches porque necesito el dinero, explicó ella, con un leve tono de disculpa en su voz. Michael. La voz de su padre retumbó en la oficina, elevándose sin esfuerzo por encima del ruido. Ven aquí, es hora de comenzar. Te necesito. La chica miró nerviosa hacia la puerta y dio unos pasos rápidos hacia la salida. Espera, por favor. Llamó Michael, alcanzándola y tocando ligeramente su brazo. ¿Cuál es tu nombre? Joan, respondió ella con una sonrisa. Gracias, Joan, dijo Michael, mirándola con admiración. Nos volveremos a ver. Se lo aseguró por encima del hombro mientras se apresuraba hacia su padre, que esperaba impacientemente al otro lado de la oficina. Un momento después, cuando miró hacia atrás, vio que la esbelta figura de las juguetonas trenzas rojas había desaparecido. Michael, de repente, se sintió solo. Al día siguiente, Michael se sentó frente a su computadora en su oficina sin hacer nada. Su estado de ánimo era inexplicable, una mezcla de apatía y fatiga. La jornada laboral había terminado hacía una hora y casi todos se habían ido. Solo se escuchaban los ruidos de algunos adictos al trabajo que aún seguían en sus oficinas. Michael se balanceaba suavemente en su silla inclinada hacia atrás, un hábito que había roto más de una silla de oficina a lo largo de los años. Cerró los ojos y se recostó hasta que la silla crujió ominosamente. ¿Qué le pasaba? La puerta de su oficina se abrió y, entre sus pestañas entrecerradas, vio una figura esbelta con trenzas cortas parada en el umbral. Oh, hola. Lo siento, no sabía que aún estabas aquí, dijo una voz. Espera, Joan, no te vayas. Exclamó Michael, saltando de su silla y derribando un adorno de su escritorio. La chica luchó por contener la risa mientras lo veía. Por favor, dijo él, tratando de recuperar la compostura. Ella entró en la oficina con los ojos brillando de diversión. Había algo en ella, una alegría única que lo cautivó una vez más. Michael finalmente se levantó de su ridícula posición y se acercó a la limpiadora, mirándola directamente a los ojos. «Te estoy molestando, ¿verdad?», preguntó él. «Me iré ahora. Pero por favor, prométeme concederme una petición». Juntó las manos en un gesto cómico de súplica. «Si no lo haces, te seguiré todas las noches y perturbaré tu trabajo». Ella lo miró asombrada y, sin darse cuenta, dejó el balde de agua que acababa de levantar de nuevo en el suelo. «¿Acepta cenar conmigo esta noche, de acuerdo?». Michael ya estaba planeando mentalmente dónde podría llevarla para hablar tranquilamente, sin encontrarse con nadie que pudiera propagar rumores al día siguiente. Por eso, la respuesta de Joan lo tomó por sorpresa. «No, lo siento. No puedo. Tengo otros planes para esta noche». Michael sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Pero por qué, Joan? De repente se dio cuenta de que lograr que pasara la velada con él se había convertido en lo más importante de su vida. «Solo te estoy invitando a un café con buenas intenciones, no me malinterpretes». ¿O es porque soy el hijo del jefe? Joan lo miró fijamente con determinación. «No, no es por eso. Aunque eso también es importante, no es la razón principal. Simplemente no puedo. Tengo cosas que hacer». «Lo siento, señor Becker, pero si no le molesta, necesito terminar de limpiar rápido. Tengo muy poco tiempo». Joan ya estaba ocupada con su trapeador y Michael se quedó en medio de su oficina, mirándola como un tonto. Lo que más le dolió no fue el rechazo, sino el hecho de que ella lo llamara señor Becker, como si hubiera erigido una barrera entre ellos. Unos días después, Shepard apareció en la oficina al final de la jornada laboral. Había sido dado de alta del hospital y hacía su recorrido, aceptando con júbilo las felicitaciones por su recuperación. Finalmente, se instaló en una de las mesas del área común y comenzó una improvisada rueda de prensa. «Bueno, sí que les di un buen susto, ¿verdad?». Soltó una carcajada.
Pero no se preocupen, no soy tan fácil de derribar. Ustedes, los oficinistas débiles, se desmayan por cualquier cosa, pero yo estoy hecho de otra pasta. En fin, deberíamos celebrar esto, ¿qué dicen? Casi todos aún tenían frescos los recuerdos de aquel hombre supuestamente fuerte derrumbándose y quedando inerte en el suelo. Probablemente habría estado en una tumba desde hacía días si no hubiera sido por una afortunada coincidencia. Algunos guardaron silencio por delicadeza, otros por indiferencia. Pero Mako, que acababa de salir de su oficina y estaba en la puerta, no se quedó callado. Tal vez ya es suficiente, tipo duro, dijo con voz fuerte y cortante. Y quizá deberías moderar las celebraciones y cuidar más tu salud, porque la próxima vez puede que no haya un ángel cerca para salvarte. Por cierto, ¿no quieres saber quién te salvó? ¿Quién te trajo de vuelta del umbral de la muerte? Justo en ese momento, Joan entró en la sala con un balde y un trapeador. No esperaba ver tanta gente en la oficina a esa hora, miró su reloj con confusión y se giró para marcharse. Joan, por favor, no te vayas, dijo Mako, acercándose a ella y colocándose a su lado. Aquí está tu salvadora. Le debes tu vida a ella. Así que, al menos, dale las gracias. Shepard entrecerró los ojos con miopía y, sin molestarse en levantarse de la mesa, se echó a reír. Oh, agradecerle a alguien como ella es fácil. Metió la mano en el bolsillo, sacó su billetera, tomó unos billetes y los arrojó sobre la mesa. Toma esto como muestra de mi gratitud. Joan se quedó con la cabeza en alto, sus grandes ojos castaños brillando con lágrimas. En completo silencio, se giró y salió de la habitación. Mako se acercó a la mesa donde estaba sentado el señor Shepard, recogió los billetes con un rápido movimiento y se los lanzó a la cara con desprecio. «Lárgate», le espetó con voz helada. Encontró a Joan en un pequeño almacén donde se guardaban los productos de limpieza. Estaba sentada sobre un balde volcado, mirando al vacío. No lloraba ni estaba histérica. Tampoco culpaba a nadie. Simplemente soportaba en silencio otra herida profunda y cruel en su vida, sumando otra cicatriz a su corazón. Michael había planeado soltar un discurso sobre lo equivocadas e indignas que eran ciertas personas, lo absurdo que era prestarles atención y demás. En cambio, tomó otro balde, lo volteó y se sentó junto a ella. «Es un idiota», dijo suavemente, tomando con delicadeza la mano de Joan entre las suyas. Ella giró la cabeza y lo miró con una leve sonrisa. «Y yo también lo soy», añadió Mako. «Por alguna razón. Vámonos. Ya es de noche y se está haciendo tarde». «Odio las noches, y amo las noches, y odio las mañanas», susurró Joan de repente, cubriendo sus manos con las suyas. Michael y Joan terminaron en un pequeño restaurante italiano donde, según Mako, servían la mejor lasaña de la ciudad. Sin embargo, Jones parecía indiferente al encanto del lugar. Confesó que, aunque la comida era deliciosa, no disfrutaba cenar en establecimientos como aquel, pues prefería el aire libre y la libertad del campo. «No quiero parecer desagradecida, Mako», dijo Joan, encogiéndose de hombros sin mucho compromiso. «Es hermoso aquí y la comida es excelente, pero no me gustan mucho estos lugares. Prefiero el campo, donde puedo estirar los brazos, respirar hondo y sentirme como un pájaro». De repente, inspirada, Joan sugirió: «¿Te gustaría ver mi lugar favorito de la ciudad?». Sus ojos brillaban de emoción, una expresión que Mako nunca había visto en el corto tiempo que llevaban conociéndose. «Vamos ahora, no está lejos», instó ella. La ciudad se alzaba sobre la orilla alta de un río imponente, atravesada por varios puentes. El más antiguo de ellos había sido cerrado hace mucho tiempo por reparaciones, aunque las obras aún no habían comenzado. Durante años, los accesos al puente habían estado excavados y cubiertos de escombros de construcción, invadidos por maleza y arbustos. Fue hacia ese lugar donde Mako condujo, siguiendo las indicaciones de Joan.
Aquí es, declaró ella triunfalmente, señalando el puente apenas visible en la penumbra creciente. Vamos. Abrió la puerta y saltó del coche. Mako no se sentía nada entusiasmado con la idea de aventurarse sobre un puente en ruinas en la oscuridad, poniendo en riesgo su vida. Joan, espera. Gritó, intentando detenerla. Espérame. Solo mira bien por donde pisas, su voz resonó delante de él. Vamos, date prisa. Sin otra opción, Michael encendió la linterna de su móvil y siguió a Joan, maldiciendo los caprichos románticos de ciertas personas pelirrojas. Avanzó con cautela por el sendero apenas visible, guiado por la luz titilante que ella llevaba adelante. Un estrecho pasillo peatonal corría a lo largo del borde del puente. Michael se detuvo de golpe, sintiendo como su temor de toda la vida a las alturas lo paralizaba. Incluso al conducir sobre puentes, solía entrecerrar los ojos y mirar fijamente hacia adelante, ansioso por cruzar lo más rápido posible. Ahora, ante él, solo había una franja de metal de 2 metros de ancho, con barandillas tambaleantes que lo separaban del inmenso vacío oscuro a su izquierda. Sus palmas comenzaron a sudar y su corazón latía acelerado. Mako, ¿dónde estás? Ven rápido, llamó Joan desde más adelante. Mako cerró los ojos con fuerza y se obligó a dar un paso adelante. Joan estaba a unos 50 metros de la entrada del puente, con el rostro radiante y los ojos brillando enormes en la oscuridad. Solo mira, exclamó, extendiendo los brazos. Mako reunió todo su valor y giró en la dirección que ella señalaba. Ante ellos se extendía un mar de luces enmarcando el río oscuro y centelleante. El aire nocturno era fresco y vigorizante. Michael, un hombre habituado al bullicio de la ciudad, había olvidado hacía tiempo el simple placer de contemplar las estrellas. La vida frenética apenas le dejaba momentos para ello, pero aquella noche, la vista era sobrecogedora. Sobre el fondo de luces parpadeantes reflejadas en el río, la esbelta silueta de Joan se destacaba, su cabello urbano danzando con la brisa. En ese momento, Mako comprendió que por aquella chica conquistaría cualquier altura. Después de su aventura en el puente, llevó a Joan hasta su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Aunque anhelaba abrazarla, solo logró estrecharle la mano torpemente. De regreso a casa, Mako se revolvió en la cama toda la noche, reprochándose su propia sentimentalidad absurda. Por la mañana, entendió que sus sentimientos por Joan eran genuinos. Joan provenía de un pequeño pueblo, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Su madre, Kathleen, era una muchacha alegre y despreocupada, conocida por su risa espontánea y contagiosa. Como vendedora en la tienda del pueblo, era una figura familiar para todos en la comunidad y para los viajeros que pasaban por allí, ya fuera por casualidad o por negocios. La identidad del padre de Joan siempre fue un misterio, quizás incluso para la propia Kathleen. Podría haber sido alguien del pueblo o tal vez uno de los obreros que habían llegado para construir la nueva escuela. Las chismosas del lugar, por supuesto, intentaron desentrañar el misterio y determinar la paternidad de la niña, pero sus esfuerzos no llevaron a ninguna conclusión clara o unánime. Desde pequeña, Joan quedó al cuidado de su abuela, quien vivía en una casa separada. Kathleen, tras el nacimiento de su hija, retomó su vida despreocupada. Afortunadamente, la pequeña tenía una abuela cariñosa cerca que la adoraba y asumió todas las responsabilidades de su cuidado. La abuela se convirtió en una verdadera madre para Joan, aunque a menudo negaba con la cabeza con tristeza al mirar a su hija descarriada. Joan creció alegre y curiosa, como todos los niños sanos. Su abuela la llamaba Rayito de Sol, no solo por amor, sino porque sus rizos rojos enmarcando su rostro la hacían parecerse verdaderamente al sol, tal como los niños lo dibujan en sus dibujos. Cuando Joan cumplió 10 años, Kathleen volvió a quedar embarazada. Esta vez, el padre era conocido por todos, aunque la abuela refunfuñaba diciendo que habría sido mejor que nadie lo hubiera visto jamás. Frank era el cartero del pueblo,
encargado de repartir las pocas cartas, avisos y periódicos en varias aldeas y caseríos cercanos. Durante años, su fiel caballo lo había transportado, a menudo llevándolo de vuelta a casa cuando, en sus rondas, Frank había bebido más de la cuenta. Rara vez se le veía sobrio, y su vida transcurría en un estado constante de embriaguez. Sin embargo, Kathleen consideraba que era un partido aceptable. Con 3 años de diferencia, Kathleen y Frank tuvieron una niña y un niño, por lo que Joan ahora tenía una hermana llamada Meg y un hermano llamado Tal. Para entonces, la abuela ya no tenía la misma energía para cuidar de los niños con la misma dedicación que había tenido con Joan. Naturalmente, Joan asumió el papel de cuidadora principal de sus hermanos menores. Ellos la seguían a todas partes, la esperaban después de la escuela y se aferraban a la cerca hasta que ella regresaba. Cuando les preguntaban a quién amaban más en el mundo, siempre respondían al unísono, a Joan. Un día, la abuela, de repente, sentó a su nieta mayor a su lado y le habló con seriedad. «Cariño, tienes que irte de aquí para hacer algo con tu vida. Veo que estás pensando en quedarte por los niños, pero no lo permitiré. Vete de aquí, estudia, consigue una profesión. Verás un mundo diferente y entonces decidirás qué hacer. No te preocupes por los pequeños, yo me haré cargo. Todavía soy fuerte y, gracias a Dios, con la cabeza en su sitio. Nos las arreglaremos». «Pero abuela», intentó objetar Joan. «Nada de peros», insistió la anciana, que sabía ser muy persuasiva cuando era necesario. «No dejaré que desperdicies tu vida aquí, no permitiré que te ahogues en la colada y las tareas domésticas. Se acabó». Golpeó la mesa con la palma de la mano para enfatizar sus palabras. Joan discutió con su abuela durante un largo rato, pero en su interior temblaba de emoción. La idea de irse a la ciudad, conocer un mundo diferente, gente nueva y comenzar una nueva vida la llenaba de entusiasmo. No podía creer que realmente estuviera sucediendo. Con un suspiro feliz, abrazó a la anciana. «Abuela, iré a la escuela de enfermería, trabajaré, te ayudaré y vendré a visitarte a menudo», prometió. La abuela acarició la cabeza de su rayito de sol, recordando algo hermoso y bondadoso de su larga y dura vida. Joan se fue a la ciudad y, según lo planeado, se inscribió en la escuela de medicina. Después de 3 años, comenzó a trabajar en el hospital de la ciudad, a pesar de su falta de experiencia real. El salario era mucho más alto que en el pueblo y enviaba la mitad de sus ganancias a su abuela. Sin embargo, pronto ocurrió una tragedia. Kathleen y Frank, ya fuera celebrando algún evento o simplemente bebiendo sin razón, consumieron demasiado alcohol. En plena noche, su casa se incendió y ninguno de los dos reaccionó. Los vecinos, despertados por el resplandor de las llamas, corrieron a ayudar, pero para entonces la casa ya estaba envuelta en fuego. A pesar de los esfuerzos desesperados tanto de los aldeanos como del cuerpo de bomberos, no lograron salvarla. Afortunadamente, los niños estaban pasando la noche en casa de su abuela y se salvaron de la tragedia. La noticia del incendio y la muerte de su madre dejó a Joan devastada. Sin embargo, no podía permitirse sumirse en la tristeza por mucho tiempo. Ahora, su abuela y los niños solo podían contar con ella. Necesitaban apoyo financiero, así que Joan encontró un trabajo a tiempo parcial como limpiadora en la oficina de una gran y próspera empresa. El sueldo era bueno, lo que le permitió comprar ropa de invierno para sus hermanos y mantener un estilo de vida modesto en la ciudad. Además, el horario flexible le permitía tomar turnos nocturnos en el hospital. En apariencia, la vida parecía estabilizarse. Aquí tienes el texto traducido al español en un formato de párrafo adecuado. Joan había perdido su paz interior. Se encontró con un hombre apuesto, de mirada atenta y sonrisa fácil, que le recordaba al héroe de sus sueños de niña. Su primer encuentro fue accidental y ella lamentó que él la hubiera visto con un limpiador de ventanas en la mano, despeinada y con unos vaqueros viejos. Deseó haber lucido más presentable, pensando que tal vez él la notaría.
Luego, le pareció que no mostraba interés, y cuando supo que era el hijo del dueño de la empresa, ridiculizó sus propios sueños. Cenicienta y un príncipe, qué tonta eres, Joan, pensó. Ahora compartían una velada mágica en un restaurante y sobre un puente iluminado por las luces de la ciudad, sintiéndose solos pero contentos de tenerse el uno al otro en el universo. Al día siguiente, Michael apenas podía concentrarse, esperando con impaciencia la llegada de Joan a su oficina. La puerta se abrió y Joan entró. Michael, que estaba sentado en el alféizar de la ventana, saltó rápidamente y se quedó de pie, incómodo, sin saber cómo saludarla. Debía abrazarla, tomar la fregona de sus manos o esperar a que ella hiciera el primer movimiento. Buenas tardes, señor Becker, dijo Joan con calma. ¿Todavía está trabajando? ¿Debería volver más tarde? Michael la miró desconcertado. ¿Por qué le hablaba con tanta formalidad? ¿Por qué usaba su apellido y le preguntaba cuándo regresar si él nunca quería que se fuera? Hola, logró decir finalmente. Joan, ¿por qué hablas así? ¿No acordamos ayer llamarnos por nuestros nombres? Te he estado esperando, hay algo que quiero decirte. Joan hizo una pausa antes de responder. Señor Becker, estoy realmente agradecida por la noche de ayer, de verdad, pero debo pedirle que no hablemos más de ello. No volvamos a hacer algo así. ¿Por qué no? Preguntó Michael, confundido. Joan lo miró fijamente. Porque nada bueno saldrá de esto. Sé cuál es mi lugar y recuerdo quién eres tú. Al diablo con todo eso. Exclamó Michael. ¿Tu lugar? ¿De qué estás hablando? Te amo. Joan se quedó inmóvil, como congelada. Luego, sus ojos se encontraron con los de él. No hacían falta palabras, todo estaba claro. 2 meses después de comenzar su relación, Michael le preguntó de repente a Joan. ¿Te casarías conmigo? No, por supuesto que no, respondió Joan con seriedad, sin dudarlo. ¿Por qué no? Preguntó Michael, atónito. Porque no puede ser, Michael. Si te casas conmigo, perderás a tu familia, y no quiero eso. Te amo demasiado para permitirlo, y tú tampoco quieres eso. No hablemos más de esto. No, no dejaremos de hablar de ello, insistió Michael. Joan lo miró con una leve sonrisa burlona. Está bien, entonces te diré la verdad. No quiero casarme contigo. Michael quedó desconcertado. No entiendo. ¿Es otro de tus acertijos? Joan se quedó pensativa. Michael, en mi vida he tenido poco, excepto pérdidas. ¿Y sabes qué he aprendido? Que no hay ayer ni mañana, solo hoy. Estoy aquí ahora y tú estás conmigo. No necesito nada más. Michael y Joan encontraron la felicidad en los momentos presentes que compartían. Su alegría era tranquila y acogedora, un secreto que guardaban para sí mismos, temiendo que otros pudieran envidiarla o arruinarla. Michael atesoraba las noches en las que Joan lo esperaba, y Joan amaba las mañanas en las que podía verlo disfrutar del desayuno que ella preparaba. Un domingo decidieron visitar un nuevo centro comercial. Joan adoraba los grandes supermercados, deleitándose con los interminables pasillos y escaleras mecánicas. No te burles de mí, murmuró Joan, escondiendo los ojos. Vengo de un sitio pequeño. Ahora es mejor, pero antes, la tienda solo tenía 10 latas de comida y servilletas de papel. Michael, como muchos hombres, no disfrutaba de las compras, pero con Joan a su lado, incluso esta actividad aparentemente trivial se volvía placentera. Joan era ferozmente independiente, especialmente con el dinero. Se negaba a aceptar nada de Michael y, cuando él intentó dejarle algo sin que ella lo supiera, le lanzó una advertencia severa. Si vuelves a intentarlo, dejaré de hablarte, dijo, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. ¿Pero por qué? Preguntó Michael, genuinamente desconcertado. Porque sí, respondió ella con firmeza. Su respuesta era definitiva.
A pesar de su postura, Joan no hacía que las cosas fueran incómodas para Mako. Le permitía pagar por sí mismo en sus salidas ocasionales a restaurantes, al cine o en paseos por la naturaleza. Después de terminar sus compras, llevaron el carrito hasta el estacionamiento subterráneo donde estaba aparcado el coche de Mako. Mientras descargaba las bolsas, una de papel se rasgó, haciendo que un frasco plano rodara fuera. En ese momento, Mako, un hombre de negocios de 30 años con 2 títulos avanzados, sintió un impulso infantil irresistible de patear el frasco. Lo empujó suavemente hacia Joan y ella reaccionó de inmediato. Como niños, persiguieron el frasco por el estacionamiento, riendo y empujándose juguetonamente. Finalmente, Joan hizo rodar el frasco bajo un coche y se giró hacia Mako, su rostro sonrojado de alegría. Michael la envolvió con sus brazos, atrayéndola hacia él. Hundió su rostro en su cabello dorado y ella suspiró con satisfacción, apoyando la cabeza en su pecho. Cuando Mako finalmente alzó la vista, se quedó helado. A unos pocos coches de distancia, una mujer los observaba fijamente. Era Donna, su hermana. Joan sintió que algo no estaba bien y miró a Mako. Él la besó con suavidad, la soltó de su abrazo y se giró para enfrentar a Donna. No iba a ocultarle a Joan a su familia. Quería presentársela. Pero Donna ya había desaparecido. Michael escudriñó el estacionamiento, pero Donna no estaba por ningún lado. Sin embargo, sabía que no tardaría en buscarlo. Donna rara vez llamaba a Mako. Su vida era un torbellino de trabajo, familia y compromisos sociales. Dirigía una exitosa empresa de formación, tenía un esposo y 2 hijos y mantenía una activa vida social. Aún así, Michael a menudo se preguntaba si realmente era feliz. Solo le preguntó una vez, cuando la familia celebraba su graduación universitaria. Donna, como siempre, se mostraba segura y serena mientras se sentaba junto a Michael con una copa de vino en la mano. Después de brindar con sinceridad por su salud, éxito y felicidad, se inclinó para darle un beso en la frente antes de volver a su asiento. «Donna, ¿eres feliz?», preguntó Michael de repente, tomándola por sorpresa. «Por supuesto», respondió Donna, dejando su copa sobre la mesa. «¿Qué pregunta más tonta?». Sin embargo, mientras hablaba, Michael notó que su mano, apoyada en su regazo, se cerraba en un puño y temblaba ligeramente. Levantó la mirada y vio en sus ojos una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de anhelo, soledad y hastío que lo sobresaltó. El momento pasó rápidamente y Donna recuperó su compostura habitual, con su sonrisa irónica de siempre. Michael reflexionó sobre aquel instante durante mucho tiempo. ¿Había vislumbrado la verdad en los ojos de Donna o solo había sido un efímero momento de debilidad? No podía estar seguro, pero una cosa le quedó clara: no quería ser feliz de la manera en que Donna aparentaba serlo. Al día siguiente, Donna llamó a Mako. «Hola», dijo con calidez. «¿Cómo estás? Quedemos y hablemos. Hace demasiado que no nos sentamos a charlar». Michael supo de inmediato de que quería hablar Donna, Joan. Acordaron encontrarse en un pequeño parque cerca de la oficina. Ambos eran conscientes de la conversación que se avecinaba. Donna siempre irradiaba confianza y elegancia. Cuando se sentó junto a Michael en el banco, él no pudo evitar notar su belleza, aunque sintió que carecía de la dulzura y ternura que tanto admiraba en Joan. Donna no perdió tiempo en formalidades y fue directo al grano. «Michael, ayer te vi con una mujer», comenzó con tono resuelto. «Eres un adulto y tienes derecho a vivir tu vida como quieras, pero ¿no crees que...?» «Donna», la interrumpió Michael, ¿alguna vez has hecho algo solo porque querías hacerlo? Algo en lo que creías, sin importar lo que pensaran los demás. Donna titubeó, sorprendida por la pregunta. «¿Qué tiene eso que ver con esto?» «Estamos hablando de ti, Mako. Conozco a esa chica. La he visto en la oficina. Las chicas como ella». «Basta», dijo Mako, levantando las manos. «No conoces a Joan».
Michael. No está interesada en el dinero ni en el estatus. Ni siquiera quiere casarse conmigo. Solo quiere estar conmigo, y eso es suficiente para ambos. Donna se burló, su voz llena de desdén. Michael, no existe una persona que no quiera nada. Te está manipulando. Michael cerró los ojos, cansado de la discusión. Sabía que era inútil tratar de convencer a Donna. No lo entiendes, Donna. No puedes ver la felicidad porque tú misma no eres feliz. Donna se levantó de un salto, quedando frente a su hermano. Su voz se elevó con frustración. Para ti, parece una criatura sencilla y amable, un ángel de cabellos rojos hecho carne. Lo único que le falta son las alas en la espalda. No seas un iluso. Donna casi gritaba, atrayendo la atención de los transeúntes. Tengo que admitirlo, lo ha hecho de maravilla contigo. No cabe duda. Casi siento envidia de su encanto y tenacidad. Mako, dándose cuenta de que intentar razonar con su hermana era inútil, aún trató una vez más. Donna, no conoces a Joan. No quiere nada de mí. Solo quiere estar conmigo, y eso es suficiente para los dos. Ni siquiera quiere casarse. Dice que no necesita nada. Donna miró a Mako con frialdad, una sonrisa irónica en sus labios. Sabes, Mako, cuando veo a alguien que afirma no necesitar nada, entiendo que en realidad lo necesita todo. Mako cerró los ojos con cansancio, dándose cuenta de lo imposible que era discutir con Donna. La quería profundamente, pero comprendía que alguien infeliz nunca podría creer en la felicidad de los demás. Una vez más, vio en los ojos de su hermana ese anhelo y aburrimiento que había notado antes. Al menos piensa en tu padre, dijo finalmente Donna, recurriendo a su argumento más fuerte. Lo matarás con esto. Michael la miró con interés. ¿En serio? No creo que existan palabras en este mundo capaces de matar a papá. Se puso de pie, decidido a terminar aquella conversación sin sentido. Se lo diré todo yo mismo. No voy a renunciar a Joan. Pase lo que pase, debo irme ahora, Donna. Saluda a mis sobrinos favoritos. Mako quiso terminar la pesada y absurda conversación con una nota positiva. Intentó besar a Donna en la mejilla, pero ella se giró con firmeza, haciendo que su rostro rozara incómodamente su hombro antes de alejarse. Es tu vida, pero no creas que nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo la arruinas, declaró Donna con intención, alejándose por la avenida del parque. Michael estaba decidido a hablar con su padre al día siguiente. Como si percibiera su intención, el señor Becker llamó esa misma noche, pidiéndole que estuviera en la oficina a la mañana siguiente. Al día siguiente, Michael entró en la amplia oficina de su padre. A pesar de sus frecuentes visitas a lo largo de los años, la estabilidad de la sala siempre lo impactaba. Reflejaba perfectamente el carácter del señor Becker, fuerte, autoritario e increíblemente inteligente, con una intuición aguda y un control de hierro. El señor Becker lograba sus objetivos sin necesidad de alzar la voz ni perder la compostura. La gente, casi siempre, hacía lo que él quería. Pero aquel día, Michael entró en la oficina decidido a desafiar la voluntad de su padre. No se marcharía hasta que todo estuviera resuelto. Su padre lo recibió en el centro de la habitación, le estrechó la mano y, de manera inusual, lo abrazó. Ese gesto inesperado hizo que a Michael le resultara aún más difícil iniciar la difícil conversación, pero sabía que era necesario. Padre, necesito hablar contigo muy seriamente, comenzó Michael. Espera, hijo, lo interrumpió su padre abruptamente. Aquello también era inusual. El señor Becker nunca interrumpía a nadie. Siempre permitía que los demás terminaran de hablar, con frecuencia diciendo, si no escuchas a alguien, nunca lo entenderás. Pillado desprevenido, Michael guardó silencio. Su padre caminó hacia la ventana y de regreso, luego se detuvo bruscamente frente a él, quien estaba sentado en una silla. Su rostro mostraba una expresión de profunda preocupación.
Dios, Donna ya habló con él, pensó Mako con ansiedad. Tenemos problemas serios, dijo su padre, yendo directamente al grano como siempre. Nuestra planta de producción ha detenido sus operaciones hoy. El señor Becker hizo una pausa, asumiendo que le había dado a su hijo suficiente información para reflexionar. Y, en efecto, lo había hecho. Michael, plenamente consciente de la situación de la empresa, comenzó a analizar. La planta a la que su padre se refería era, en esencia, una fábrica que producía equipos raros y altamente complejos. Los contratos para suministrar este equipo implicaban sumas de dinero tan grandes que su pérdida no solo significaría problemas, pero un desastre para la empresa. Necesita solucionar esto lo más rápido posible, dijo su padre. Te necesito ahora como mi mejor gerente. El cierre está relacionado, de alguna manera, con las emisiones al medio ambiente. Nadie más que tú puede manejar esto. Su padre parecía preocupado y agotado, un lado de él que Mako no había visto en mucho tiempo. Por supuesto, papá. Haré todo lo necesario. ¿Cuándo debo partir?, preguntó Mako. El avión sale en 2 horas y media. Un coche te está esperando, respondió el señor Becker, extendiendo su mano. Los problemas que Mako debía resolver en otra ciudad eran realmente serios y le consumieron casi 2 semanas de su tiempo. Llamaba a Joan todos los días y sus conversaciones le daban una sensación de ligereza y alegría. Nunca imaginó que palabras tan simples y aparentemente insignificantes pudieran significar tanto. Se saludaban con entusiasmo, hablaban del clima y de su estado de ánimo, comentaban sobre su día, aunque, en realidad, lo único que querían era escuchar la voz del otro. ¿Me estás esperando?, preguntaba Mako. Por supuesto que te estoy esperando, respondía Joan. Esa rutina continuó durante varios días, hasta que el teléfono de Joan quedó en silencio. Al principio, Mako no se preocupó demasiado. Podía haber muchas razones para que ella no respondiera, un teléfono averiado, perdido o robado. Sin embargo, con el paso de los días, su inquietud creció. No podía entender ni explicar aquel repentino silencio. Finalmente, tras resolver los problemas con la fábrica, se apresuró a regresar a casa. Durante todo el trayecto, marcó repetidamente el número de Joan, pero solo escuchaba el mensaje automático de que el suscriptor no estaba disponible. Al llegar a su ciudad, fue directamente al pequeño apartamento que Joan alquilaba. A pesar de su relación, Mako nunca había logrado convencerla de que se mudara con él. Ella se aferraba tercamente a su independencia. Tocó el timbre y escuchó. El apartamento estaba completamente en silencio. Por supuesto, murmuró, mirando su reloj y golpeándose la frente. Está en el trabajo ahora mismo. Michael irrumpió en la oficina como un torbellino, respondiendo a los saludos alegres, las sonrisas y los apretones de manos, mientras escaneaba la habitación en busca de Joan. De repente, notó a una mujer con un trapeador, limpiando con diligencia debajo de los escritorios con una expresión increíblemente seria. ¿Quién es ella?, preguntó a Mary, la gerente de la oficina, que estaba cerca. Ha estado trabajando aquí unos días. Parece una buena trabajadora. ¿Por qué preguntas?, dijo Mary, intrigada por el repentino interés de Michael en el personal de limpieza. ¿Dónde está la limpiadora anterior? La del cabello rojizo, preguntó Michael, sintiendo como sus labios apenas podían formar las palabras. Renunció. ¿Fue despedida? No lo sé con certeza, respondió Mary, observando cómo Michael se alejaba rápidamente. Michael condujo hasta la dirección donde vivía Joan. Tocó el timbre durante mucho tiempo hasta que una anciana del apartamento vecino salió al rellano. ¿A qué viene tanto ruido?, preguntó la mujer con tono severo y sospechoso. Disculpe, estoy buscando a la joven que vivía aquí, explicó Mako. La expresión de la mujer se suavizó. Oh, se mudó. Una lástima. Era una buena chica, tranquila, ordenada, educada. Ahora,
¿Quién sabe a quién pondrán ahí? ¿Dijo algo antes de irse? Preguntó Mako con ansiedad. Se despidió y se fue. Dijo que volvía a casa. Mako no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Joan había desaparecido sin dejar rastro ni un mensaje para él? Se sentó en su oficina, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente el escritorio. De repente, se enderezó, recordando las palabras de despedida de Donna. No creas que nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo arruinas tu vida. Minutos después, Michael irrumpió en la oficina de su padre. «Por fin», exclamó el señor Becker, dándole la bienvenida con calidez. «Has manejado ese problema de manera brillante, hijo. Bien hecho». Tomó la mano de Michael y lo abrazó. «Pensé en celebrar. Hace tiempo que un padre y un hijo no». Antes de irme, había una chica llamada Joan trabajando aquí como limpiadora, lo interrumpió Michael. Ahora se ha ido y quiero saber por qué. El rostro de su padre se endureció, adoptando su habitual expresión severa. Soltó la mano de Michael y se acomodó en su silla. Pensé que ese asunto estaba resuelto y no necesitaba ser discutido. El problema existe y tenemos que hablar de él, porque es mucho más serio de lo que crees, dijo Michael con tono firme. Nunca imaginé que estaríamos discutiendo sobre la contratación y despido de limpiadoras, respondió su padre con ironía, mirando a su hijo. Basta, padre. No finjas que no sabes de qué estoy hablando, espetó Michael, con la voz tensa. Escucha, Michael. Donna me habló de esta obsesión tuya. Pero, sinceramente, no le creí. Es un disparate, tú y una chica pelirroja del pueblo. Padre, amo a esa chica pelirroja del pueblo. Iba a decírtelo antes de irme. Y el hecho de que te deshicieras de ella a mis espaldas mientras yo estaba fuera no cambia nada. Escucha, Michael, su padre se inclinó hacia adelante, su voz fría y enfadada. Tal vez no entiendas algo. Todo lo que eres es gracias a mí, ¿entiendes? Eres mi inversión comercial, en la que he invertido años de recursos y esfuerzo. Y no dejaré que lo arruines. Si decides estar con una chica de pueblo sin dinero, bien, pero debes saber esto, no tendrás un centavo. Bloquearé todas tus tarjetas. Ni siquiera podrás usar tu coche. Te haré arrastrarte de vuelta de rodillas. El señor Becker, usualmente tan contenido y educado, estaba casi histérico, gritando sus últimas palabras. Mako miró a su padre con amargura y arrepentimiento, luego se dio la vuelta y se alejó. Al llegar a la puerta, Mako se giró hacia su padre. «Sabes, papá, es interesante escuchar que soy una especie de inversión a largo plazo. Siempre pensé que, ante todo, era tu hijo». Afortunadamente, Mako conocía el nombre del pueblo donde había nacido Joan. Su llegada causó gran revuelo en la pequeña aldea. Su apariencia y sus preguntas llamaron la atención, pero finalmente encontró la dirección de la casa de la abuela de Joan. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la pesada puerta y entró. Joan estaba en medio de la habitación. Atónitos y sin palabras, se miraron sin saber qué decir. El silencio fue roto por el inesperado comentario de la abuela. «Nada mal, bastante apuesto». «Bueno, entra, no te quedes ahí parado como una estatua». «Ahora, finalmente, soy tu igual», dijo Michael a Joan. «Sin dinero, sin negocios. ¿Ahora, te casarás conmigo?» Joan rió. «¿Y por qué te necesitaría ahora?» Bromeó. «No tienes cuentas bancarias, ni apartamento, ni trabajo. Además, aquí tengo muchos pretendientes con mejores casas y coches». «Bueno, no me descartes todavía», respondió Mako. «Casi he conseguido un trabajo. Voy a construir una fábrica de alimento aquí, ¿de acuerdo?» «Está bien, Mako», dijo Joan, colocando su mano sobre su boca para callarlo. «Ahora puedo estar en paz. Por ti, por mí y por el niño». «¿Qué niño?».
Preguntó Michael, desconcertado, mirando a Joan. Nuestro hijo, respondió ella. Michael había encontrado contratistas e inversores y, de hecho, estaba construyendo una pequeña fábrica de alimento a poca distancia del pueblo. Joan pasaba la mayor parte del tiempo en casa con su hijo, Benny. Espera, Joan, decía Michael, con los ojos brillando de emoción. Una vez que ganemos algo de dinero, construiré una casa grande, como en el mejor barrio de la ciudad. Michael, como un niño con un juguete nuevo, se alegraba con cada una de sus ideas y creía en ellas con pasión. Escucha, Michael, decía Joan, odiándose a sí misma por esos momentos de duda. Entiendo que tenemos un hogar, los planes de negocio. Pero, honestamente, no le creí. Es un disparate, tú y una chica pelirroja de un pueblo. Padre, amo a esa chica pelirroja del pueblo. Iba a decírtelo antes de irme. Y el hecho de que te deshicieras de ella a mis espaldas mientras yo estaba fuera no cambia nada. Escucha, Michael, su padre se inclinó hacia adelante, con la voz fría y furiosa. Tal vez no entiendas algo. Todo lo que eres es gracias a mí, ¿entiendes? Eres mi inversión, en la que he puesto años de recursos y esfuerzo. Y no voy a dejar que la arruines. Si eliges estar con una chica de pueblo sin un centavo, bien, pero que te quede claro, no tendrás un solo centavo mío. Bloquearé todas tus tarjetas. Ni siquiera podrás usar tu coche. Haré que vuelvas arrastrándote de rodillas. El señor Becker, usualmente tan contenido y educado, casi gritó esas últimas palabras con histeria. Michael miró a su padre con amargura y pesar, luego se dio la vuelta y se alejó. Cuando llegó a la puerta, se volvió hacia su padre. Sabes, papá, es interesante escuchar que soy una especie de inversión a largo plazo. Siempre pensé que, antes que nada, era tu hijo. Afortunadamente, Michael conocía el nombre del pueblo donde había nacido Joan. Su llegada causó un gran revuelo en el pequeño lugar. Su apariencia y sus preguntas llamaron la atención, pero finalmente encontró la dirección de la casa de la abuela de Joan. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la pesada puerta y entró. Joan estaba en el centro de la habitación. Sin palabras, sorprendidos, se miraron el uno al otro sin saber qué decir. El silencio se rompió con un comentario inesperado de la abuela. Nada mal, bastante guapo. Bueno, entra, no te quedes ahí como una estatua. Ahora finalmente soy tu igual, dijo Michael a Joan. Sin dinero, sin negocios. ¿Y ahora por qué te necesitaría? Rió Joan. No tienes cuentas bancarias, ni apartamento, ni trabajo. Además, aquí tengo muchos pretendientes con mejores casas y coches. Bueno, no me descartes todavía, respondió Michael. Casi he asegurado un trabajo. Voy a construir un molino de alimento aquí, ¿de acuerdo? Está bien, Michael, dijo Joan, poniendo su mano sobre su boca para callarlo. Ahora puedo estar en paz, por ti, por mí y por el niño. ¿Qué niño? Preguntó Michael, confundido, mirando fijamente a Joan. Nuestro hijo, respondió ella. Michael encontró contratistas e inversores y realmente estaba construyendo un pequeño molino de alimento a las afueras del pueblo. Joan pasaba la mayor parte del tiempo en casa con su hijo, Benny. Espera, Joan, decía Michael, con los ojos brillando de emoción. Cuando hagamos algo de dinero, construiré una casa grande para nosotros, como en el mejor barrio de la ciudad. Michael, como un niño con un juguete nuevo, se emocionaba con cada una de sus ideas y creía en ellas apasionadamente. Escucha, Michael, decía Joan, odiándose a sí misma por estos momentos de duda. Entiendo, tenemos un hogar, el negocio avanza, pero estás acostumbrado a una vida completamente diferente. ¿Eres feliz aquí, en el pueblo, solo con Benny y conmigo, sin que nada más importe? Michael detenía suavemente, pero con firmeza, a Joan y la besaba. Ella sonreía felizmente a su príncipe azul. Después de todo,
El cuento de Cenicienta se había hecho realidad. Pasó otro año y, junto a la vieja casa de la abuela, comenzó la construcción de una nueva vivienda de una magnitud sin precedentes en la zona. Una cálida tarde de mayo, un gran y poderoso SUV se acercó lentamente a la casa. Se detuvo a poca distancia de la vieja puerta y permaneció inmóvil por un tiempo. Nadie salió del vehículo. El ocupante parecía indeciso sobre qué hacer a continuación. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre alto, de cabello gris, con un rostro severo y decidido, bajó. La figura emanaba una confianza y una fortaleza inquebrantables. El hombre miró hacia atrás y luego caminó hacia la puerta. Solo quedaban unos pasos cuando una voz lo llamó desde atrás. «Hola, padre». Michael estaba de pie detrás de él, observando a su padre. A la noche siguiente, antes de irse, el señor Becker salió con su hijo. «Michael, quiero preguntarte algo», dijo el padre. «Volverás, ¿verdad? Me siento terrible sin ti. Te estaré esperando, a ti, a Joan y al pequeño Benny». El pensamiento de su nieto suavizó las facciones duras del viejo empresario, transformándolas en una sonrisa feliz. «Padre, eres un hombre de negocios. Deberías entender que tengo responsabilidades aquí. No puedo simplemente dejarlo todo. Y, sinceramente, disfruto vivir aquí. Lo disfrutamos. La vida aquí es genuina y honesta, ¿lo ves?». El anciano miró fijamente a los ojos de su hijo. «Lo entiendo», dijo, dándose la vuelta para caminar hacia su coche. De repente, se detuvo, se giró y se acercó a su hijo una vez más. «Escucha, Michael», comenzó, encontrando difícil hablar. «Debo confesarte algo. Le ofrecí dinero a Joan en aquel entonces para que te dejara. Le dije que tú elegirías el dinero y los negocios antes que a ella. Me miró con tanto desprecio. Nunca me lo perdonaré. Nunca. Ella te perdonó hace mucho tiempo, padre. Y yo también. Te quiero». Los dos hombres, padre e hijo, permanecieron con las manos fuertemente entrelazadas. Más allá de la cerca, su pequeño Benny reía alegremente.